Un saludo muy especial para todos los estudiantes de la Cátedra de Construcción de Paz en tiempos de posacuerdo. Y un saludo y gratitud al profesor Jairo Alexis López, que tuvo la gentileza de invitarme. Soy Paloma Valencia, soy senadora del Centro Democrático. Quiero hacer una breve introducción sobre el proceso de La Habana. Lo primero, para nosotros es muy claro que todos los colombianos queremos la paz. Tal vez los únicos que no la quieren son los que andan con fusiles asesinando colombianos. Cuando nosotros nos opusimos al acuerdo de La Habana, nos opusimos por unos temas fundamentales. El primero, el que hubiera impunidad. Hay crímenes que son de lesa humanidad y que incluso los tratados internacionales han dicho que merecen una sanción. Nuestra impresión es que con los acuerdos como quedaron, esas sanciones van a ser ridículas, irrisorias, y lo que va a terminar pasando es que los que cometieron crímenes de lesa humanidad quedan en la cárcel. Y aquí estoy hablando no solamente de los crímenes de lesa humanidad que cometieron las FARC, sino también los que cometieron los miembros de las Fuerzas Armadas, como los falsos positivos de Soacha, que terminaron en libertad y con penas reducidas por cuenta de los acuerdos de La Habana. Pero además había un tema que nos preocupaba muchísimo y era el juzgamiento de las Fuerzas Armadas. Y no me malinterpreten, yo no estoy pensando en impunidad para quienes con el uniforme delinquieron abiertamente. Pero yo creo que hay una categoría muy distinta entre lo que sucedió con los falsos positivos de Soacha, donde reclutaron unos muchachos y los mataron a sangre frías para presentarlos como resultados, y un episodio que también es trágico y terrible, cuando dan de baja, por ejemplo, un soldado en medio de un monte, oye un ruido, preguntan quién es, nadie contesta, dispara y termina asesinando a un campesino. Y entonces va y le pone una escopeta para decir que era una persona que estaba armada. En el uno, lo que había era una intención criminal de matar, en el otro, un homicidio culposo que termina teniendo un encubrimiento. Los dos son falsos positivos, pero creo que son conductas muy distintas. ¿Y qué nos parece a nosotros? Que tenemos un problema muy grande en el juzgamiento, porque construimos una cosa como la JEP, que es un aparato diseñado, en mi opinión, para la impunidad de las FARC. Los jueces, cuando se eligen, representan una gran dificultad. ¿Quién elige los jueces? ¿Qué tipo de jueces eligen? Es una pregunta que es difícil, porque todos tenemos una postura política. Pero si todas las posturas, de una sola postura política, elige todos los jueces, vamos a tener una justicia sesgada. Nosotros teníamos miedo de esa elección de los jueces. ¿Por qué? Porque en Colombia se optó por un mecanismo que nunca ha funcionado, que es que 5 personas, 3 de ellos extranjeros, que nadie en Colombia conocía, que nadie en Colombia había votado por ellos, que no tenían responsabilidad social, pero que todos eran de izquierda, eligieran a todos los magistrados de la JEP. Y ese era el primer problema para tener una justicia politizada. El segundo problema es que las normas pretendían construir un tribunal de culpables. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el que llegaba allá era culpable. Y eso es cierto en el caso de los guerrilleros de las FARC, porque aún el guerrillero más sano, más bueno, pues tenía los delitos de rebelión y tenía seguramente el de porte de armas y tenía seguramente el de uso de prendas privativas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los miembros de nuestras Fuerzas Armadas llegaron allá con esa misma condición de culpables, y no todos lo eran. Porque ¿qué pasa? Así como les estaba contando que hay unos que eran específicamente culpables, pues esos fueron allá y confesaron y quedaron libres. Impunidad, no solo para las FARC, sino de verdad para los criminales de lesa humanidad que tuvo el Ejército de Colombia. El problema era el soldado que decía yo soy inocente, y lo ponen en una disyuntiva muy complicada. O usted confiesa y queda libre, o usted no confiesa, consigue un abogado y se defiende. Ese incentivo a tener que confesar rompe la presunción de inocencia y termina condenando formalmente personas que, aun siendo inocentes, terminan siendo responsables. Y a eso hay que sumarle el deseo de generar estas cadenas de mando. Por ejemplo, ahora hablando de la condena del general Montoya, a uno le preocupa que digan que la responsabilidad del general Montoya se debe a que le pedía resultados a su tropa. Eso significa que si uno le pide resultados a una persona, pues casi que lo estuviera incitando al delito, y eso no es cierto. Cuando uno le pide resultados a alguien, se supone que están dentro del marco de la ley, y que por supuesto un soldado, no importa quién sea, tiene que dar esos resultados en el marco de la ley.
Entonces, yo quiero dejarles claro que esa era la segunda preocupación. La tercera preocupación, la confesión de todos los socios y las rutas del narcotráfico. Nunca se habló del narcotráfico como una verdad esencial a la que tenían que contribuir los de las FARC. Y terminamos con que las rutas de las FARC pasaron a otros grupos ilegales, las estructuras criminales del narcotráfico, que en mi opinión son las más graves para la violencia que tiene Colombia, porque esa es la plata que alienta a los ilegales, esa es la plata que permite que los ilegales tomen control de los territorios, que recluten los niños, que asesinen los líderes sociales, que ejerzan presión política en los territorios. Entonces, esa plata nunca se resolvió. Cuarto tema, el tema de los recursos de las FARC. El gobierno del presidente Santos en su fiscalía dijo que tenían 22 billones de pesos, 22. El gobierno dijo que tenían identificados los bienes, pero no dijeron entreguen estos bienes que tenemos identificados, les dijeron inventaríen ustedes los bienes que ustedes consideren que tienen que entregar y ellos inventariaron un poco menos de 1 billón, de los 22 pasamos a 1. Y de ese billón terminaron entregando solamente el 30%, porque dijeron que el resto se lo habían llevado las disidencias. Ese es un tema muy delicado, porque como ustedes saben, la idea de reparar las víctimas, están esperando algún tipo de reparación material, se la cargaron toda al Estado, es decir, a todos los colombianos. Ustedes tienen que pagar los impuestos, el IVA, en todo lo que consumen, y a través de esos recursos vamos a reparar. Pero ¿por qué no usar los recursos de las FARC? Que terminaron también yendo a que solamente sus recursos se usaran en ellos mismos. Será un cuarto elemento que nos preocupaba. Pero quiero hablar de los temas que nos propone el profesor López. El estatuto de oposición. Lo primero que yo quisiera decir del estatuto de oposición es que se hizo sin incluir a la oposición. En las conversaciones sobre la redacción del estatuto estuvieron las FARC y el gobierno de turno, es decir, el gobierno de Juan Manuel Santos. La oposición en ese momento, que constituía únicamente el Centro Democrático, jamás fue tenido en cuenta. ¿Qué le encuentro bueno al estatuto de oposición? Tal vez lo único significativo es la posibilidad de responder el discurso del presidente los 20 de julio, que da la oportunidad de que la oposición dé una visión diferente de lo que está diciendo el presidente. Las otras cosas, como las respuestas a las alocuciones presidenciales, tienen un problema, y es que son 3 para todos los partidos de oposición. Hoy hay varios partidos de oposición, el Centro Democrático, Cambio Radical, Oxígeno Verde, Salvación Nacional, la Nueva Fuerza Democrática. Si cualquiera de ellos lo pide, entonces uno tiene que entrar como a pelear con ellos las réplicas de oposición, lo que hace que sea muy difícil ponerse de acuerdo. Y los días que se fija el cronograma o el orden del día en el Congreso, pues han terminado siendo pues bastante inanes, porque ya vieron ustedes lo que nos pasó. El final de la legislatura, cuando íbamos a pedir el primer día que teníamos, nos ofrecieron un día de fin de semana, que hiciéramos nosotros nuestros debates un sábado, un domingo o un lunes festivo. Parece un chiste, pero así es. De resto, no ha habido ninguna mejoría en términos de oposición, y quiero decirles que yo fui oposición al gobierno Santos, es decir, sin estatuto de oposición, y soy oposición ahora con estatuto de oposición. El segundo tema que nos proponen es el de la seguridad. A mí me gustaría decirles que Colombia es un país seguro para hacer política, pero no lo es. La realidad es que seguimos teniendo unos problemas de seguridad sumamente graves. Y les cuento, en las elecciones pasadas, para la elección a Congreso, tenía un líder en el Catatumbo, un joven panelero que había llegado a mí simplemente por la empatía que le había causado la ley de la panela que había yo sacado y que le daba la oportunidad a los paneleros de Colombia de poder producir licores artesanales. Vino a buscarme, nos vimos en Cúcuta, le mandamos publicidad, se volvió el emblema de mi campaña en el Catatumbo, y a las pocas semanas fue asesinado a tiros en la puerta de su pequeña tienda en la que vendía diferentes productos. Y así sucedió también con un líder NASA indígena que vivía en Popayán porque había sido desplazado por la violencia y que era uno de los más fervientes miembros de mi equipo de campaña en el departamento del Cauca. Cuando empieza a apoyar a Federico Gutiérrez, resulta asesinado, pese a que habíamos denunciado muchas veces que era objetivo militar, le habían dado algún tipo de esquema, pero justamente ese día el esquema no llegó y lo mataron.
Solo para contarles la experiencia de lo que fue la última campaña. En las campañas anteriores también he tenido que ver cómo amigos cercanos que nos han ayudado a defender muchas de nuestras causas terminan siendo asesinados. Y hay que decir lo que está pasando hoy en el Caquetá o en el Cauca. En el Caquetá, donde el Centro Democrático ha sido uno de los partidos más fuertes, mayoritario, hoy la gente no puede llevar nuestros avales. Teníamos muchos candidatos que iban a llevar el logo del Centro Democrático y dijeron, no podemos, nos lo prohibieron los grupos ilegales, nos van a matar si los hacemos. E incluso en el departamento del Cauca hemos visto que no solamente amigos de toda la vida, uribistas de toda la vida, están diciendo no podemos llevar en estas elecciones y tuvieron que lanzarse por partidos distintos para poder ocupar el lugar en una curul democráticamente elegida, pero sin poder expresar libremente su filiación política. Y lo más grave, lo que está pasando en el Pacífico Caucano, donde todos esos grupos ilegales decretan que son objetivos militares ciertos candidatos y los obligan a salir del territorio, incluso a renunciar sus candidaturas. Lo estamos viendo en López de Micay, en Timbiquí, donde la situación es francamente inaceptable y donde incluso concejales de partidos que querían reelegirse no pudieron volverse a inscribir porque fueron amenazados y amordazados en todo lo que estaba pasando. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar Arauca y las vivencias que ya han tenido nuestros candidatos, que siempre son objetos de atentados, objetos de granadas en sus sedes de campaña. De manera que no, yo no siento que la seguridad política haya mejorado para nada con el acuerdo. Curules de víctimas. Ese es un tema en el que yo creo que era de las pocas cosas que parecía buena de lo que se podía sacar del acuerdo de La Habana, y era que las víctimas, ya que le habían regalado curules a los victimarios, pudieran llegar al Congreso. Nuestra primera pelea fue que nosotros queríamos que las curules de las víctimas fueran para las víctimas, no para los territorios. Porque en los territorios permanecen algunos ciudadanos, pero la gran mayoría de las víctimas de Colombia han tenido que salir de su territorio. Y eso no les quita su calidad de víctima, ni los hace menos víctimas. Y nosotros creíamos por eso que la circunscripción de víctimas debiera ser una plataforma donde todo aquel que estaba inscrito en el registro único de víctimas podía votar y que los candidatos tuvieran una circunscripción nacional y que permitiera que todas esas víctimas se agruparan para escoger personas que fueran a hablar de lo que había sido pues su proceso. Sin embargo, lo que terminaron fue dándole curules a los territorios. Eso lo considero inapropiado, primero, porque desconoce la gran mayoría de víctimas de este país que han sido desplazadas. Segundo, porque termina entregándole a unos territorios con muy pocos votos una representación que en general no se compadece con el discurso de las víctimas, sino con las necesidades de un territorio. Y finalmente yo diría, ahora las declaran inconstitucionales, ojalá las podamos sacar adelante con una circunscripción nacional. Pero sobre todo, yo creo que una de las grandes fallas del Acuerdo de La Habana es que no permitió la recolección de los testimonios de todas las víctimas de Colombia. Eso sigue faltando. Nosotros hemos venido insistiendo en que el registro único de víctimas, donde las personas hacen una narración sobre los hechos victimizantes, sobre sus presuntos responsables, pudieran escoger si quieren que lo anonimicen o no, pero que haga parte de la verdad histórica de los colombianos, porque nada más cierto que la narración de todas las víctimas de Colombia para poder reconstruir lo que el país vivió. He tratado de cubrir los temas que me ha propuesto el profesor López y diría que quisiera terminar diciendo lo siguiente. Todos los colombianos queremos la paz, pero la pregunta no es qué queremos, la pregunta es cómo podemos obtener la paz. La política de este gobierno se ha centrado en ofrecerle beneficios a los violentos, haciéndonos sentir por veces que la paz es una concesión que nos hacen los violentos y que por lo tanto la sociedad tiene que como que entregarles para que ellos dejen de ejercer violencia. Y creo que el gobierno se está dando cuenta que no hay una respuesta favorable de todos los grupos, todo lo contrario, estamos viendo el aumento de las masacres, estamos viendo el aumento del control territorial por parte de los ilegales en muchos territorios de Colombia, el miedo de alcaldes, ya volvemos a tener municipios donde los alcaldes no pueden despachar desde su municipio, sino que se tienen que ir a la capital. Y estamos viendo otra vez mucha zozobra entre los colombianos. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el ejercicio de autoridad, y esto es respetuoso de los derechos humanos y respetuoso
del ciudadano tiene que permitirnos arrinconar a los violentos. Yo diría que la única razón por la que las FARC negociaron fue precisamente por la política de seguridad democrática. Sin esa política, seguramente habrían seguido en la violencia. Y fracasó el acuerdo, porque si bien algunos de los firmantes cumplieron, algunos de los firmantes, empezando por el jefe negociador, se fueron a conformar un nuevo grupo ilegal, que ha sido el primer asesino de líderes sociales y el primer asesino de desmovilizados de las FARC. Y a eso súmenle las disidencias de Iván Mordisco, que decidieron desde el principio que no iban a negociar. Que ahora el gobierno abra diálogo con esos dos y les diga que tienen estatus político y que pueden aspirar a lo mismo que tuvieron las FARC, que sí negociaron y que sí cumplieron, me parece que debilita aún más los procesos de paz. Porque si ahora el ELN decide un pedazo que no quiere negociar, saben que en el futuro van a tener que negociar con ellos. Y si llegáramos a firmar con el ELN, habrá algunos que deciden irse para un lado y van a saber que también con ellos van a tener que negociar. Yo creo que nosotros tenemos que ser más claros en torno a cuál es el propósito de la negociación y sobre todo que el ejercicio de autoridad es un principio básico para la garantía de la seguridad. La seguridad es como un derecho del que viven todos los demás derechos. De nada nos sirve la educación, la salud, si sales en una esquina y terminas muerto. De manera que la seguridad es como el principio de todos los demás derechos. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por su atención y espero tener ocasión de conversar con ustedes personalmente para resolver muchas de las dudas que seguramente les quedan. Muchas gracias a todos.